Tome su lugar. Hemos ya transitado o avanzado sobre este estudio en domingos anteriores, pero ahora de manera particular quiero hacer referencia a lo que tenemos aquí en este versículo 2 de manera puntual. Pedro, terminamos hace, creo que fueron 3 semanas, un mes casi, y Pedro está apuntando a un asunto particular. ¿Qué asunto? A un resultado, a algo que hace un creyente, en este caso una mujer creyente, y todo lo que hace un creyente trae como consecuencia resultados, porque la oración de fe, la vida de fe, una vida entregada a Dios, siempre trae, ¿qué, hermanos? Fruto. Una consecuencia de vivir para Cristo, hermanos, es que usted y yo, estando cerca de Jesús, porque se nos insta a eso, permanecer ¿en qué? En mí. Y si ustedes están cerca, ¿verdad? Que los pámpanos están cerca de la vid, todo pámpano lleva ¿qué? Fruto. Bueno, Pedro entonces está apuntando el resultado del esfuerzo, del amor, de la dedicación de una mujer que no vivía o que vivía lejos de Dios, estaba en pecado, en idolatría, que ha creído y que ahora se esfuerza y vive de una manera piadosa, fiel a Dios, y que está consiguiendo que la sumisión de la esposa trae como resultado, ¿qué, hermanos? La conversión de ¿quién? Del esposo. Entonces aquí está la esposa creyente, el esposo endurecido en su pecado, en su vida común como cualquier otro hombre, ve en ella una conducta, ¿sí o no? Y a través de esa conducta trae un resultado. ¿Cuál es el objetivo de que una mujer que es creyente no se divorcie del esposo? ¿Qué es lo que está buscando? Que el creyente sea salvo. Ahora, escuche el verso 1, voy a recordar. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sometidas a vuestros ¿qué? Maridos. De modo que si alguno de ellos, estoy leyendo otra versión, son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Aquí está hablando de muchas mujeres que iban a una iglesia y que ellas eran creyentes, pero sus esposos estaban con ellas. No, ellos no eran creyentes. Entonces les dice: a ustedes, mujeres, les exhorto a que con mayor diligencia se sometan a quienes, a sus maridos, para que por su conducta sean ganados, sin palabra alguna, por conducta de sus mujeres, al observar ellos una conducta casta y una conducta como respetuosa. La versión de ustedes dice igual, ¿no? Para que aun si algunos desobedecen a la palabra, sean ganados sin palabra. ¿Sí dice sí o no? Sin palabra, mediante la conducta de sus esposas. Entonces Pedro está apuntando a que la mujer se convierte en una evangelizadora, ¿sí o no? Pero una evangelizadora, una mujer que evangeliza sin ¿qué? Sin predicar, sin dar mensajes, sin dar una predicación de media hora, 40 minutos. No,
se refiere a una mujer, porque a ver, usted debe recordar cuál es el contexto histórico en ese momento y el que prevalece hoy como iglesia. ¿La mujer predica a hombres? No. Y en ese tiempo, pues menos. Hoy quizá a la mujer se le da oportunidad de participar un poco más en la iglesia, sí. Pero bueno, nosotros en nuestra iglesia se permite a la mujer enseñar, pues, en enseñanza de escuela dominical, por ejemplo, sí, a dar alguna conferencia, etcétera, a niños, etcétera, jóvenes inclusive, o adolescentes. Pero en ese momento pues no se le permitía mucho, con mayor cuidado, no se le permitía hablar a la mujer. Pero aquí Pedro dice, era necesario que ella en su convivencia diaria con su esposo, que ella estaría predicándole a través de ¿qué, hermanos? De sus actos, de su conducta, de su comportamiento, de su amor, de su cuidado a su esposo, de mostrarle el amor de Cristo a través de ¿quién? De ella. Entonces, hermano, hermana, usted no puede decir que usted ama a Cristo y usted no se esfuerza por mostrar misericordia, amor para con sus prójimos, con su esposo, con sus hijos. Y quizá usted tiene mucha razón en decir, pero es que ellos, usted no los conoce, pastor, ellos son malos. Y bueno, yo preguntaría, ¿y antes de que usted conociera a Cristo, cómo era usted? Bueno. Y Dios, sin embargo, ¿qué hizo? Le amó, le amó, le amó, le amó y le amó de una forma constante. ¿En qué momento Dios dejó de amarnos? Nadie pudo amarnos como Cristo. Entonces, cuando usted entiende el contexto cultural, para mí es importante que tenga esto usted presente. Esto va a adquirir mayor importancia. Se suponía, escuche, a ver, esto es importante. En ese contexto cultural, cuando una esposa idólatra se casaba con un esposo idólatra, los ídolos del esposo tenían que pasar a formar parte de la adoración de la esposa. Ojo, la esposa podía seguir adorando a sus dioses, pero ahora, aparte de esos dioses, tenía que adorar a los dioses del otro esposo, del esposo. Entonces iba a tener más dioses que adorar, pero eso era algo común. Ahora, no pasaba en ningún momento que el esposo adorara al dios o a los dioses de la esposa, jamás. ¿Sí? Entonces, al casarse, la mujer tenía que aceptar la religión y las deidades del marido. ¿Sí? El marido no tenía que hacer eso de forma contraria, pero la esposa sí estaba obligada a adoptar los dioses del marido, aunque ella podía continuar adorando sus propios dioses. Entonces, tenía muchos dioses más la mujer que se casaba. Pero ahora, ¿qué pasa, hermanos? En el caso de una mujer que se convertía al evangelio, al cristianismo, de entrada, ella tenía que dejar a sus dioses, ¿sí o no? De creer en sus dioses. Pero luego, los dioses del esposo, pues tampoco, ni los de ella, ni los de él, porque su fe tenía que estar puesta únicamente ¿en quién? En Cristo. ¿Sí o no? Así tenía que ser. Entonces, por provisión bíblica, la mujer tenía que dejar sus dioses, pero tampoco tenía que aceptar los dioses del marido. De manera que eso, de entrada, se convertía en una subversión, en rebeldía con el contexto cultural, una subversión ante el marido que era la cabeza familiar. Y Pedro le está diciendo, ojo mujer, sé sumisa a tu marido, estate quieta, vive el evangelio,
de tal manera que tu esposo pueda ver en tu estilo de vida a Cristo. De tal forma que tu vivir moldee el Evangelio en tus palabras, en tu conducta, en tu relación, en la mañana, cómo te levantas, cuando actúas con Él en el día y cuando vas a acostarte, que tu relación con Él muestre a Cristo. ¿Sí? Moldea el Evangelio, muestra en tu vida de tal forma que tu conducta permita ganar ¿a quién? A tu esposo. Ahora podemos ver que esa sumisión a la que Pedro les llama, tenga cuidado, hermanos. Tenemos que someter, aquí la instrucción bíblica, hermanos, una esposa debe de someterse a su marido de manera absoluta y ciega. No. Sí, solo si el marido no le pida algo que vaya en contra de ¿qué? De la palabra. Siempre hay un principio limitador bíblico. Obedecer a Dios antes que ¿quién? Que los hombres. Es un principio limitador. 2, por ejemplo, una esposa tenía que soportar que todos los días el marido llegara y la golpeara. No. Bíblicamente, hermanos, ¿había algún motivo, un caso de divorcio? ¿Caso cuál? Cuando hay Infidelidad, ¿no? Ok, entonces esto está así. Entonces podemos ver que Dios nos llama, Dios llama a las mujeres a una sumisión, pero no de forma ciega o absoluta, porque ahora, obviamente, la palabra de Dios es la primera cosa que una mujer creyente debe de anteponer. Ella tendría que decir: yo no puedo hacer lo que tú me pides, porque esto en la palabra de Dios te dice esto. Es importante entonces que podamos ver hasta dónde llega la sumisión. Y yo creo que Pedro está hablando de forma particular o pidiendo a las mujeres que sean prudentes. Un problema que tiene el ser humano, y no quiero aquí ser machista, ¿verdad? O verme como machista, pero hay un problema que tiene el ser humano en general y quizá algunas mujeres. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cómo hablan? Y dejan lo que hablan, lo que dicen. Entonces, aquí yo quiero invitarles a que pensemos, a que Pedro les está diciendo: cuida tu manera de hablar, evita lo que diríamos en buen mexicano, estar cacareando, o la monserga de estar fastidiando al marido. Es que ya viste cómo te va, te enfermaste por eso, porque eres un idólatra, porque andas en el pecado, porque estás ahí con tus amigotes, por esto. Y imagínate todos los días la mujer, y ella cree que está predicando el evangelio. ¿Sabe qué está haciendo ella? Está ganándose que el marido la deje, pero ¿qué? Ya estoy harto de que todos los días me estás con la misma monserga. Bueno, en el pueblo de mi esposa le dicen monserga, ¿no? Ya me cansaste con tus palabras y no te para la boca. Y llego y estás con la monserga, y luego me vuelves a ver y estás con tu monserga, y luego todo el tiempo me estás con lo mismo, y que tu Dios, pero en un asunto de fastidio, ¿me explico? No mostrando a Dios. Entonces Pedro está diciendo: mujeres, hablen menos y actúen ¿qué? Más. Que tu conducta sea la que hable, no tus palabras, porque todos sabemos cómo decir cosas que molestan, ¿no? Que hieren, ¿no? Entonces la mujer podría estarle diciendo: es que eres terco, es que eres cabeza dura, es que no entiendes, es que eres bruto, ¿no? Pues se podría decir. Y no entiendes, y no entiendes, y no crees, y no crees. Y poderle estarse burlando de: mira, tus dioses o tu fe, que no es la mía, hablando de una fe idólatra del marido, no te ha ayudado de nada, y todos los días con lo mismo. Entonces yo creo que Pedro está llamando a un silencio, de evitar esfuerzos continuos
de aparente evangelización que más bien termina en que el esposo la rechace a ella y al evangelio. ¿Sí? Una mujer no puede comportarse como cristiano si no lo es. Así de sencillo. Antes de decir que eres, tienes que ser cristiano. Entonces, entendiendo que un hombre y una mujer no pueden comportarse como cristianos si simplemente no lo son. A ver, hermanos, ¿cómo se les ocurre que una esposa que está casada con un inconverso le pida al marido que se comporte como un cristiano? ¿Lo va a poder hacer? No. Jamás, no puede. Porque él está muerto ¿en qué? En delitos y en pecados. Está muerto espiritualmente. No puede reaccionar espiritualmente. Entonces no puede exigirle a su marido inconverso que actúe como una persona cristiana. Antes tiene que estar orando por su salvación y que él llegue a la fe de Cristo, a los pies de Cristo, a través del Evangelio, su conducta como esposa y por la palabra que él llegue a escuchar en alguna otra parte, ¿no? Entonces, no puede haber salvación. Tiene que haber esta entrega completa de salvación de una mujer orando fielmente a su esposo. Ella no podía entonces, como dije, adoptar los dioses de su esposo, pero tampoco una mujer puede permitir por sumisión el adulterio de su esposo, porque ya Dios había legislado sobre eso en la ley del Antiguo Testamento, de manera que hay límites para la sumisión. Pero la idea aquí es que el instrumento de la evangelización, ¿cuál es? ¿Cuál es el instrumento para evangelizar de una mujer creyente a un marido inconverso? ¿Cuál es, hermanos? La conducta casta y ¿qué? Respetuosa. Esa es la manera de evangelizar de una esposa a su marido inconverso. Voy al verso 2, por favor, acompáñenme, ahí lo tenemos. Entonces, note que Pedro dice considerando, sí dice considerando, ¿no? Sí. ¿Considerando qué? Pues su conducta casta y qué? Y respetuosa. Entonces, cuando ellos ven un marido inconverso, ve la conducta respetuosa, casta, digna, moral, de misericordia, de gracia, ellos van a poder ser ganados por su conducta. Esa es la recompensa, hermanos. Ese es el resultado de una mujer que se esfuerza diariamente por honrar a Dios, por someterse a su marido y por mostrar en su vida y en su conducta esa obediencia a nuestro Dios. Lo que Dios les está pidiendo a las esposas no es diferente a lo que les ha pedido a otras personas en diferentes condiciones o en diferentes relaciones. Mire, quiero que me acompañe al capítulo 2 de esta misma carta. 2:12, por favor. Rápido, denle la vuelta. Dice el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12, por favor? Manteniendo buena vuestra manera de ¿qué? De vivir entre quienes. A ver, todos ustedes de Cristo vienen. Ustedes conviven con gentiles, ¿sí o no? Sí. Personas inconversas en el trabajo, en la casa, con los vecinos. Ustedes tienen relación con personas que no son creyentes. Pues entonces, mantengan de forma buena, su forma de vida. Porque lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, ¿sí o no, hermanos? La gente anda hablando siempre mal o no. Hay personas que siempre andan buscando. Hacemos algo bueno y ellos dicen, no, para mí, que seguramente este es un ladrón. ¿No? O sea, no sé si le ha pasado, pero de repente alguien en la cuadra se compra algo, un carro, y dice, no, para mí que ese es narco, ¿no? Ha de ser repuchón, ¿no? Algo de haber hecho. O sea, murmura, dice,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué hagan? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas, ¿qué, hermanos? Obras. Entonces, parafraseando un poco el texto, mantengámonos entre personas no cristianas con una conducta buena, irreprochable. Las mujeres mantengan una conducta respetuosa a su esposo. Algo que una mujer no tiene que hacer, andar ridiculizando ¿a quién? A su marido. Ah, mira qué panzón estás, ¿no? Pero déjalo que se lo diga ahí, que se lo diga frente a todos. No, yo lo conocí cuando era delgado y con pelo, mire, ahora parece pelón, burlándose. Tengamos cuidado en nuestra manera de referirnos a nuestro esposo, a nuestra esposa, siempre con amor y con respeto. Las mujeres deben de mantener a fin, porque la hora viene, hermanos, el propósito de que en aquello que calumnian como malhechores, lo que el texto que estamos viendo, por razones, ellos hablen de las buenas obras que hacemos. Entonces así es como la conducta de la mujer, por aplicación, nuestra conducta, la gente pueda considerar cómo nos comportamos. Y por eso, por nuestras buenas obras, nuestra buena conducta, la gente puede ser, ¿qué, hermanos? Alcanzada para Cristo. Lo que quiero es hacer un comparativo del versículo 2 del capítulo 3 y del capítulo 2, versículo 12, cómo están diciendo lo mismo a personas distintas. El versículo 2, capítulo 2, 12, está hablando de todos los creyentes. Y el 3, 2 está hablando ¿a quién? A mujeres de manera específica. Pero la instrucción es la misma: compórtense, actúen, hagan buenas obras, para que por sus buenas obras la gente crea en el Señor, sea ganada para salvación. Entonces, Dios nos está diciendo a nosotros, toda la gente nos está viendo. Nos está viendo y obviamente tenemos que exhibir el Evangelio, vivir de tal manera que cuando Dios decida tocar el corazón de sus gentiles, nuestra vida sea ese factor que ellos vieron distinto. Nuestra vida pueda hacer algo más, decir más que palabras o que discursos o mensajes o sermones, ¿sí? Y ellos puedan ver por medio de nuestras buenas obras, y ellos lleguen a creer, y no solo eso, lleguen a glorificar a nuestro Señor. Ahora, Pedro lo que está enseñando aquí, en estas diferentes relaciones, es el mismo principio de cualquier relación, en una y en otra y en otra, y la razón de mantener una conducta santa, buena. Esta es la forma potencial de que una esposa conversa alcance a su esposo inconverso. Ahora quiero leer, puede terminar con una biografía, un fragmento de una biografía, que es un testimonio, ¿no? Creo que esta no la he leído con ustedes. En el año 397, ya tiene tiempo, ¿no? 397, un santo que llegó a alcanzar cierta madurez en la fe cristiana, escribió lo que llegaría a ser una de las autobiografías más hermosas de toda la historia redentora. Que por cierto, fíjese que a mí este libro me lo regaló un compañero de trabajo católico. Eso me lo regaló en un libro pequeño. Este libro se llama Las Confesiones. ¿Sabe de quién es Las Confesiones? San Agustín. Las Confesiones de San Agustín es un libro autobiográfico. Él narra su vida, ¿sí? Y en uno de los fragmentos de este libro hermoso, él narra o rinde un, como decirlo, apartado del libro, un homenaje a su madre. Su mamá se llamaba Mónica. Y ella fue un factor hermoso de una influencia tan profunda que su esposo se llamaba como el amigo de Bob, Patricio, ¿no? ¿Sí?
y su esposo, Patricio, alcanzó la salvación por medio de su esposa, Mónica. Voy a leerles esto que escribe San Agustín de su propia madre, un tributo a su madre. San Agustín escribe: ella sirvió a su esposo como si fuera su amo, e hizo todo lo que pudo para ganárselo para ti, oh Dios, hablándole a él de ti, Dios. ¿Cómo le habló? Esto no está escrito, pero lo estoy diciendo a usted. ¿Cómo le habló? ¿Qué fue lo que le dijo? Y San Agustín dice: por medio de su conducta. Es lo mismo que Pedro nos ha dicho. Hablándole de ti, Dios, por medio de su conducta, por medio de la cual tú, Dios, la hiciste una mujer hermosa. Su conducta la hizo a Mónica hermosa ante tus ojos. Y finalmente, cuando su esposo estuvo al final de su tiempo terrenal, ella lo había ganado para ti. Su conducta la hizo a Mónica hermosa. El propósito del matrimonio, escuche, el propósito del matrimonio de Mónica y Patricio fue alcanzar la salvación de ¿quién? De Patricio. Termino con esto. Y usted podrá decirme: pastor, pero eso es pesado. Nunca dije que no fuera pesado. Si soportar a un marido creyente, pues no es fácil, ¿no? Si soportar o convivir con una esposa que es cristiana, tampoco es fácil, porque es una mujer y es un hombre sujeto ¿a qué? A cosas. Es débil, es de repente soberbio, orgulloso. Y usted que tiene esposa o esposo sabe a lo que me refiero. Su esposa y su esposo es difícil, ¿sí o no? Pero lo que yo quiero decirle, hermanos, es que si es pesado, es extraordinariamente pesado dar testimonio a nuestro esposo, a nuestra esposa. Pero quiero decirle que no es más pesado a dejar la gloria en el cielo y haber venido a esta tierra y hacerse igual a los hombres, y siendo creador del universo, hacerte criatura y convertirte en un siervo hasta el punto que te abofeteen, que te escupan, que te golpeen, que te humillen, que se burlen de ti, que te claven en una cruz, y soportar el peso del pecado. Y Dios lo hizo. Hermano, lo que yo quiero decirle es: somos llamados a dar testimonio en nuestras familias, como hijos, como esposos, como padres. Y los padres, pues tampoco tenemos quizá los hijos que hubiésemos querido tener, ni los hijos tenemos a los padres que hubiésemos querido tener, y viceversa, entre esposos y esposas. Y todos somos complicados en cierto momento, pero tenemos que buscar en todo momento ser de testimonio, primeramente a quién, hermanos, a nuestra familia. No es nada fácil. No es nada fácil, porque la familia nos conoce de pe a pa, como se dice, y sabe las cosas, conoce perfectamente las cosas pocas buenas que tenemos, casi ninguna cosa buena, pero conoce todas las cosas malas que somos. Dios nos ayude, hermanos, a que por nuestra conducta podamos alcanzar a nuestra familia y a otros. Y oremos por, especialmente, muchas mujeres de nuestra iglesia que vienen a esta iglesia, pero vienen como, hermanos, sin sus ¿qué? Sin sus esposos, sin sus hijos, sin sus familias. No hay varones, y necesitamos orar porque esta iglesia pueda reconstruir, reestructurar las familias. Dios les bendiga.